Hola, bienvenidos a este video. En este video estudiaremos y desarrollaremos un modelo de pronóstico, particularmente en el caso aplicable a lo que es una tabla de demanda, unidades demandadas y el precio específico por mes. Antes de entrar con el modelo de pronóstico, es importantísimo recalcar que el concepto de pronóstico hace referencia específicamente a la proyección que se pueda dar en materia de ventas. Si hablamos de una proyección de gasto, la palabra correcta sería presupuesto. En este caso estaríamos haciendo referencia a la proyección temporal a futuro, específicamente para un tiempo marcado por un inicio y un final, de los ingresos tanto en forma de unidades como en forma de dinero. Puede ser perfectamente para cantidad o puede ser para servicios. En ese caso, se tendría que ver en materia de la cantidad de personas a las cuales se espera atender. Aquí tenemos en pantalla, como pueden ver, tenemos básicamente una tabla que está ordenada por meses, donde he marcado de previo el segundo cuatrimestre del año. En este caso estaríamos hablando de un cuatrimestre que va de mayo a agosto. Y como pueden ver, tenemos 3 años, 2019, 2020, 2021, cada año detallado por mes, de acuerdo a sus unidades y de acuerdo a su precio cobrado. Es muy importante que el precio se cobre o se estipule para efectos del pronóstico sin el impuesto al valor agregado, es decir, el precio neto, precio cobrado. Adicionalmente, pueden observar en la parte superior de la tabla que tenemos las inflaciones país, o es decir, las inflaciones económicas, macroeconómicas que estaríamos usando. Esas tasas, como pueden ver, están contempladas de manera anual, es decir, aplican para todo el año en cuestión. ¿Cuál es el modelo que vamos a utilizar? Lo tenemos en esta fórmula que ven aquí a la derecha y abajo. Básicamente es el pronóstico de ventas que se define por el histórico de ventas de manera mensual, donde tomamos el histórico de ventas, dividimos entre su N, posteriormente agregamos la tasa de crecimiento entre su N, lo cual la precisa de manera mensual, y finalmente tendríamos la tasa de inflación también de forma mensual. Una vez que tomamos la fórmula, pues básicamente procedemos a multiplicar por un NMK que se entiende como el tiempo estándar, que es el tiempo que queremos utilizar para efectos de la proyección. Para este ejemplo vamos a trabajar específicamente con el cuatrimestre que está marcado y sería el segundo cuatrimestre del año. ¿Qué tendríamos acá? Entonces iríamos variable por variable. Primeramente empezaríamos por acá con los históricos de ventas de cada uno de los periodos que vamos a trabajar. Si bien es cierto, vamos a trabajar con los 3 años, pero vamos a trabajar únicamente enfocados en el cuatrimestre que hemos marcado. Si quisiéramos hacer todo el año, pues utilizaríamos toda la unidad temporal del año para efectos de los históricos. Aquí nos vamos a enfocar en ese cuatrimestre en particular. ¿Cómo haríamos el histórico de ventas para el 2021? Pues básicamente nos vamos al año más reciente, que en este caso sería el 2021, y sumamos las unidades de estos 4 meses que vamos a tomar en cuenta. Tendríamos el histórico de ventas, que para todos los efectos de la fórmula, este histórico de ventas que ven en la fórmula es ese. Sin embargo, los otros dos los vamos a ocupar para efectos de poder obtener la tasa de crecimiento. Repetimos el pronóstico o el proceso para el pronóstico y específicamente para el dato histórico, en este caso del año anterior, del 2020, donde sumamos las unidades. Y hacemos lo mismo para el 2019, que sería el año más antiguo que estaríamos trabajando para este modelo. Ideal incluso que un modelo de estos se trabaje bajo el principio de estacionalidad, es decir, 5 periodos. Aquí estamos trabajando con 3, también es válido, pero obviamente si podemos contemplar más periodos hacia atrás, es decir, 5 como mínimo, estaríamos cumpliendo el principio de estacionalidad. Tenemos por acá los 3 históricos. Podemos proceder con esto al segundo paso o a la segunda variable del modelo. Como pueden observar en la fórmula, la segunda variable es la tasa de crecimiento. Para eso aplicamos el principio de cambio, N2 menos N1 entre N1, básicamente donde N2 es el dato más reciente, N1 el dato anterior. Lo hacemos con base precisamente en los históricos. N2 menos N1 entre N1. En este caso, como pueden ver, es el cambio en ventas del 2020 al 2021 en 4 meses. Es importante señalar que las variables, como pueden observar, tienen un subíndice y este subíndice señala el tiempo, en este caso 4 meses. Repetimos el procedimiento para los periodos anteriores, que en este caso sería el 2019 al 2020. 2020 pasaría a ser N2 y 2019 pasaría a ser N1. Hacemos la resta y después la división. Nuevamente N2 menos N1 entre N1. Tenemos las dos tasas de crecimiento. No estaría descabellado utilizar la tasa del 2020 al 2021 como tasa de fórmula, pero al tener dos es preferible utilizar un promedio. Pues en este caso procedemos con un promedio de estas dos tasas, sumando ambas y dividiéndolas entre 2. Esta sería mi tasa de crecimiento cuatrimestral para este cuatrimestre en particular
y la cual estaríamos utilizando posteriormente en la fórmula. Finalmente iríamos con la tasa de inflación, que es la tercera variable del modelo. Para la tasa de inflación vamos a trabajar dos tasas, una que conocemos como inflación comercial, que no es otra cosa que el cambio en precios que la empresa ha venido realizando, el cual no necesariamente es igual al cambio de la inflación país. Incluso el principio de economía de mercado plantea que realmente el cambio en precios se da mucho en función de la respuesta que el mercado pueda dar. Entonces tendríamos acá primeramente los precios promedio de los cuatrimestres en cuestión para poder calcular el cambio precisamente en esta variable. Estaríamos por acá entonces e iríamos, como pueden ver en el 21, utilizamos las unidades, ahora vamos a utilizar los precios. Para el 2021 haríamos un promedio de los precios cobrados precisamente en este año. Es decir, tomaríamos los 4 precios cobrados durante el periodo en cuestión y al ser 4 dividimos entre 4 para obtener el promedio 5. Tendríamos el precio promedio cobrado en el 2021 en ese cuatrimestre y repetimos el procedimiento para los otros 2 años. En este año anterior, pues claramente el promedio va a ser 13, pues tenemos 4 observaciones que son 13. Y haríamos lo mismo para el 2019, donde cobraríamos entonces, o donde se cobró en promedio, un dato de 10.50. Una vez obtenidos los 3 precios promedio cobrados en estos cuatrimestres, podemos proceder con el cambio en los precios. Es decir, básicamente la variable que entendemos como inflación comercial. Aplicamos nuevamente el principio de cambio, en este caso con base en los precios promedio, N2 menos N1 entre N1. En este caso tendríamos el cambio cuatrimestral, como pueden observar en la nomenclatura, del precio del 2020 al 2021, específicamente para ese segundo cuatrimestre. Y repetimos el procedimiento para el cambio que hubo del 2019 al 2020. 2020 menos 2019 entre 2019, precios promedio, y esto me daría entonces la tasa de cambio en el precio. Pueden observar que tuvimos un crecimiento mayor del 2019 al 2020, mientras que del 2020 al 2021 el crecimiento siempre se dio, pero en una escala un poquito menor. En el caso de las ventas, pueden observar, por ejemplo, que del 2020 al 2021 cuatrimestral fue una tasa de crecimiento menor que aquella dada para el 2019 al 2020, de igual manera, de manera cuatrimestral. De ahí lo importante de utilizar el promedio, porque el promedio me permite pues balancear un poco los datos. Teniendo las dos tasas de cambio en precio promedio, podemos proceder a calcular un promedio entre ellas, es decir, un promedio perfecto, un promedio de promedios, que sería la tasa que estaríamos utilizando para efectos de promediar la inflación final de la fórmula. Hacemos un promedio aquí entre 2 y ahí tendríamos en cuánto he subido yo como empresa el precio de los últimos 3 años para ese segundo cuatrimestre en cuestión. Entendido esto, podemos calcular la siguiente inflación. La siguiente inflación hace referencia a la tasa de inflación país. Aquí básicamente lo que voy a hacer es copiar las inflaciones que tengo arriba en la tabla. La del 2021, voy a traerla para acá, que son inflaciones anuales. ¿Cómo sé que son anuales? Porque no me indica lo contrario. Y recordemos que cualquier indicador que no diga lo contrario, automáticamente se presume que está dado a un año, es decir, a 12 meses. Aquí básicamente lo que estoy es copiándolas. Y esto es muy importante señalarlo. Vean que la nomenclatura en ningún momento se señala un subíndice, lo cual implica que automáticamente partimos del principio que está dada a un año. Al tener estas 3 inflaciones, podemos calcular el cambio en inflación. ¿Cuánto subió la inflación del 2020 al 2021 o cuánto bajó en este caso? Es muy importante, el cambio nunca es la diferencia. La diferencia podemos verla como puntos porcentuales, pero realmente esa diferencia del 2020 al 2021, que a todas luces es 0.20 puntos porcentuales, no podemos decir que es 0.20%, sino que tendríamos que hacer nuevamente el principio de cambio, N2 menos N1 entre N1, y esto me señalaría una diferencia de 6.67%. Es decir, el cambio sobre la base fue de 6.67. Repetimos el procedimiento para que aquí sí hubo un crecimiento del 2019 al 2020, 2020 menos 2019, entre 2019. Una inflación que creció en 20%, que no es lo mismo que decir 0.50%. Ese 0.50 serían puntos porcentuales, cuando realmente el cambio sobre la base es de 20%. Mismo principio, al tener dos cambios en inflación, que no son las inflaciones, sino el cambio en inflación, hacemos un promedio. En este caso, si está negativo, se contempla negativo. Y dividimos entre 2 porque tenemos 2 tasas.
en este caso 2 tasas de cambio. Esto sería en promedio lo que ha venido cambiando la inflación en los últimos 3 años. Ahora bien, con esto yo podría perfectamente proyectar la inflación del 2022 de manera muy aproximada. Tomamos la inflación más reciente, que básicamente sería la del 2021, y bajo el principio de agregación, multiplicar por 1 más, la hacemos crecer precisamente en la tasa promedio de inflación, de cambio en inflación, no de inflación, sino más bien del movimiento o del cambio en inflación. Y podemos esperar entonces una tasa anual inflacionaria, país, de 2.99% para el 2022. Sin embargo, tengo un pequeño problema. Estoy trabajando a 4 meses y esa tasa está anual. Necesito obtener de esta forma entonces la tasa de inflación trimestral. Recurrimos al principio de estandarización. Tomamos el dato, lo dividimos entre su tiempo, que en este caso está 12, y multiplicamos por el tiempo estándar que estamos trabajando, que en este caso es 4. Y ahí tendríamos la tasa de inflación esperada para el 2022 para un cuatrimestre. Aquí tenemos entonces 2 conceptos. Tenemos una inflación comercial, una inflación en cambio de precios, que es lo que yo he cambiado el precio, que está bastante alto, y una inflación país, que es de un 1% cuatrimestral. Entonces, perfectamente podemos calcular la inflación que es la más científica para efectos del pronóstico, que sería un promedio entre una y la otra. No está mal tampoco utilizar la inflación del cambio comercial, o sea, lo que yo he subido el precio. Tampoco estaría mal utilizar únicamente un ajuste de precios por inflación mínima, pero realmente la metodología más científica es un promedio entre ambas. Entonces, ¿cómo sacamos este promedio? Pues básicamente tomamos el cambio comercial o el cambio en los precios que yo he aplicado, más la inflación país, ambas a 4 meses, y dividimos entre 2 como un promedio simple. Pueden observar que este dato ya me está dando cuatrimestral, es decir, me está dando una inflación de 10.78%, que sería la que podemos utilizar aquí en la fórmula. Obtenidos los datos necesarios para el cálculo, podemos proceder entonces con el cálculo del pronóstico. Para estos efectos, revisamos entonces que tenemos las unidades de cada cuatrimestre, tenemos las tasas de cambio precisadas exactamente de esos datos o derivadas de esos datos, tanto del 20 para el 21, así como del 19 para el 20, el promedio de ambas tasas, tenemos el cambio de los precios promedio, los cuales los obtenemos precisamente de los precios de la tabla, es decir, los precios del cuatrimestre que estamos trabajando, pueden validarlos. Tenemos el cambio en los precios, que entendemos como inflación comercial para ambos periodos, y finalmente tenemos un cambio en el precio promedio o cambio en inflación comercial promedio para 4 meses. Tomamos las inflaciones de la tabla anuales, hacemos el cambio de la inflación del 2020 al 2021 anual, lo mismo del 2019 al 2020, y tomamos un cambio promedio en inflación país, en este caso anual. Convertimos esa tasa, o utilizamos más bien ese cambio en inflación para proyectar la tasa anual de inflación país del 2022, y finalmente hacemos una conversión o una estandarización de esa tasa que está anual a 4 meses, dividiendo entre su tiempo, que son 12, multiplicando por 4. Y obtenemos la inflación promedio, tanto del cambio comercial como de la inflación país. Obtenidos los datos, podemos proceder entonces con la fórmula del pronóstico para su definición final. Tomamos el histórico de ventas, abrimos 3 paréntesis, como pueden ver acá. Tomamos el dato más reciente del histórico, porque estamos proyectando 2022, entonces tomaríamos 2021. Dividimos entre su n, que son 4. Ya como todo está estandarizado, va a ser bastante sencillo. Abrimos paréntesis, 1 de fórmula, abrimos paréntesis, tomamos la tasa de crecimiento promedio, que sería el 4%, dividido entre 4, cerramos paréntesis, más la tasa de inflación, que les decía, puede ser cualquiera de las 3, pero realmente lo más correcto es utilizar el promedio de la inflación comercial y la inflación país. Dividido entre su n, cerramos acá, y se multiplica por el tiempo estándar. Es importante revisar aquí que los paréntesis se encuentren bien. Aquí tengo los primeros 3. Revisamos aquí que todo esté en orden. Me parece que está faltando 1. Vamos a validarlo bien. Creo que ahí lo tendríamos. Y con base en esto tendríamos entonces el pronóstico en unidades para el 2022, específicamente en el segundo cuatrimestre.
las unidades dividido entre su n, que son 4, por 1 más la tasa de crecimiento dividido entre su n, que es 4, más la tasa de inflación promedio, en este caso de ambas, dividido entre su n, que es 4, y multiplicamos nuevamente por 4. Hay que hacer el ejercicio de dividir porque son tasas, entonces a la hora de dividir, después se agrupan en una sola unidad mensual para posteriormente estandarizarlos a 4 meses. Una vez que tenemos esto, podemos proceder entonces con el precio proyectado, que también se le conoce como el precio inflado. El concepto de inflar un precio no necesariamente es hacerlo más grande, sino es agregarle la inflación. ¿Qué haríamos por acá? Entonces, básicamente tomamos el precio promedio más reciente, que fue el de 2021, y le agregamos o lo hacemos crecer precisamente en la tasa de inflación. ¿Cuál inflación? Nuevamente, cualquiera de las tres. Sin embargo, para efectos prácticos y efectos más científicos se utiliza la inflación promedio, que contempla todas las variables. El precio está dado para un promedio cuatrimestral y la inflación que estamos utilizando también está cuatrimestral, cumpliendo así el principio de estandarización, perfectamente podemos utilizarlo. Este sería mi precio sugerido, que es 16.89, precisamente para el 2022. Con base en esto podemos calcular el pronóstico en unidades, en dinero, ya en unidad lo tenemos, son 206, que sería básicamente el ingreso y es precio por cantidad. Entonces tomaríamos, en este caso, la cantidad y la multiplicamos por el precio proyectado. Y ese sería mi pronóstico en materia de dinero, es decir, el dinero que estaríamos utilizando para efectos de mi ejercicio. Obtenido esto, puedo proceder entonces con lo que sería la parametrización del pronóstico. Para estos efectos, básicamente lo que hice aquí fue copiar los mismos datos de las unidades de la tabla. Como pueden ver aquí, 2021 son los mismos datos que tengo de unidades acá. Es decir, son las unidades de venta histórica de los 4 meses para los 3 años que estamos trabajando. ¿Qué procedemos a hacer aquí primero? Una sumatoria. Básicamente sumamos para abajo, sumamos los históricos acá y empezamos a trabajar con lo que llamamos coeficiente de variación. Coeficiente de variación primero voy a ocupar un promedio. El promedio aquí lo puedo sacar con fórmula, lo puedo hacer a pie, voy a hacerlo a pie para ver el ejercicio. Sumamos los 4 meses en cuestión de cada año y dividimos entre 4. Puedo arrastrar la fórmula a la derecha. Adicionalmente necesito la desviación estándar de cada uno de ellos. La desviación estándar sí la obtenemos por fórmula. Básicamente nos ponemos en la función de desviación estándar, standard deviation, punto P en inglés o DSV-STD, punto P en español. ¿Por qué punto P? Porque es poblacional. Se podría discutir que no es todo el año, que es solo una muestra del año, pero para todos los efectos, mi trabajo, o por lo menos mi pronóstico en este caso, es que son 4 meses. Entonces mi población, mi universo de estudio para este caso son 4 meses. Por eso utilizamos la desviación estándar poblacional. Marcamos los datos, que en este caso ocuparíamos los datos específicamente de los 4 meses nada más. Tenemos ahí la desviación estándar y arrastramos la fórmula a la derecha. Estos son unidades, entonces no debería tener decimales, salvo que la unidad lo permita, pero si son unidades enteras, pues podríamos trabajar sin decimales. Con esto podemos obtener el coeficiente de variación, que no es otra cosa que tomar la desviación estándar entre el promedio. Este porcentaje me dice más o menos cuánto varió históricamente cada cuatrimestre que estoy trabajando para arriba o para abajo. Puedo observar que la variabilidad viene bajando de los últimos 3 años, de un 12.01 llegamos a un 2.19, más o menos para arriba. Es decir, podemos interpretar, por ejemplo, en el 2021, que la venta promedio en cada mes fue de 50 unidades, más o menos 2.19%. Al tener los 3 coeficientes por cada cuatrimestre, puedo promediarlos y trabajar un único coeficiente de variación. Sumo los 3 y lo divido entre 3. Con base en esto, puedo perfectamente definir entonces cuánto va a ser mi pronóstico para arriba o para abajo. Es decir, yo tengo que voy a vender 206 unidades en el segundo cuatrimestre o proyecto vender 206 unidades en el segundo cuatrimestre del 2022, pero perfectamente puede subir. Es decir, puedo tomar las 206 y bajo principio de agregación hacerlas crecer en 8.47% y esto me daría un máximo de 224. O bien puedo desagregarlas tomando el pronóstico y multiplicándolo por 1 menos precisamente el coeficiente de variación promedio. Y ahí tengo la parametrización de mi pronóstico en función de un máximo y un mínimo. Yo sé que entonces en este cuatrimestre
mi pronóstico va a rondar entre 189 a 224 unidades con un esperable de 206. Ahora bien, ¿cómo hago para efectos de parametrizar y saber cuánto voy a vender por mes? Primeramente tengo que obtener los porcentajes de venta de cada mes en cada cuatrimestre, tomando entonces los datos de cada mes, dividiéndolo entre su total. Puedo fijar aquí el total y arrastro la fórmula. Al tomar aquí la sumatoria, pueden ver que me da 1, lo cual podemos interpretarlo como 100%, y esta sería la distribución porcentual de ventas de acuerdo al 2019. Repetimos el procedimiento para el 2020, fijamos nuevamente el total, arrastramos la fórmula y hacemos lo mismo para el 2021. Tomamos las ventas del 2021 entre su total, fijamos el total y arrastro la fórmula. Arrastramos la fórmula de sumatoria para asegurarnos que sea el 100%. Una vez obtenido esto, puedo obtener un promedio de venta por cada mes, es decir, básicamente puedo promediar cuánto se ha vendido en el mes de mayo en promedio para los últimos periodos. En este caso estaríamos hablando de M27 y hacemos un promedio entre las tres. Es decir, promedio las ventas de mayo del 2019, el 2020, el 2021 y en promedio he vendido 27% en mayo del total de la proyección del cuatrimestre. 27, 27, 23, 24. Igual si jalamos la fórmula de sumatoria, pues tiene que darme 100, lo cual me indica que tengo una parametrización o tengo una distribución del pronóstico pues adecuada en función de los 4 meses. Obtenido esto, puedo entonces distribuir mi pronóstico en función de los 3 escenarios. Un escenario esperable de 206 unidades, un escenario optimista de 224 y un escenario pesimista de 189. ¿Cómo hacemos eso? Tomamos entonces cada pronóstico y lo multiplicamos con base en esta distribución. Fijamos el pronóstico para poder arrastrar la fórmula y aquí tendría mi parametrización específica en un escenario normal. Podemos obtener aquí la sumatoria y pueden ver que me da los mismos 206 que teníamos originalmente. Repetimos lo mismo, pero para el escenario optimista, es decir, con 224, multiplicamos por su distribución, fijamos el pronóstico y aquí tengo mi escenario optimista de ventas. Si arrastro la fórmula, tiene que darme 224 y hacemos lo mismo para el escenario pesimista, donde multiplicamos el pronóstico pesimista por su distribución, fijamos el pronóstico y básicamente arrastramos la fórmula, que al momento de sumarla me tiene que cerrar igual, entonces en los 189. Adicionalmente puedo obtener el gap, que sería el último paso ya del ejercicio. El gap es la diferencia entre el mayor escenario posible de ventas y el menor escenario posible. Puedo obtenerlo aquí por mes, donde básicamente tomaría las ventas más altas menos las ventas más bajas, y podría definir que entonces, aquí por decimales me da 9, podría definir que tengo una diferencia de unidades, básicamente de 9, 9, 8 y 8, es decir, ese sería como mi parámetro de acción cada mes, y eso me permitiría ver entonces más o menos para arriba cuánto tengo que tener de estándar de producción. Puedo sumarlo para ver cuál sería el gap de todo el cuatrimestre y lo tendría por ahí. También puedo obtenerlo de manera total. Este es muy válido y es un poco más válido que hacerlo mensual, donde tomo el dato total o el dato más alto, perdón, el pronóstico más alto menos el pronóstico más bajo, que me va a dar lo mismo, me va a dar 35. Lo puedo porcentualizar para determinar el margen de error. Y el margen de error no es otra cosa que el coeficiente de variación por 2, o sea, para arriba y para abajo, que también se obtiene de tomar los 35, que es el gap, entre el pronóstico original, es decir, 16.94. Es un gap un poco alto, sin embargo, en materia de pronóstico es usual ver un gap alto. El recomendado anda entre 10 y 15%. Este estaría un poquitito arriba, un 15% todavía es aceptable, porque su diferencia sobre 100 me va a indicar cuánto es la certeza del pronóstico. En este caso, 1 menos el gap me estaría definiendo entonces la certeza. Yo puedo asegurar que esta distribución de ventas se va a dar en un 83.06%. ¿Por qué tanto error? El coeficiente de variación está un poco alto, pero aún así es una certeza relativamente aceptable para efectos de una proyección. De esta manera, finalizaríamos el ejercicio de pronóstico de ventas. Muchas gracias, esperando que haya sido de provecho.